Listo, pues oye, muchas gracias por la presentación. Voy a presentar muy rápidamente quiénes estamos aquí. Yo soy Vicente Pascual y soy bueno, uno de los co-founders de Cabify y bueno, hasta hace muy recientemente el Chief de Ride Hailing, que es la parte del negocio que se ocupa pues, de las licencias VTCs y del taxi. Y bueno, al otro lado de la pantalla tenemos a Vincent o a Vincent, no sé muy bien cómo pronunciarlo, Rosso, que es uno de los miembros del equipo fundador de BlaBlaCar y fue el responsable del negocio en España pues, durante los primeros 5 o 6 años. Y bueno, un poco el propósito de esta charla, nos decían hoy al final, BlaBlaCar y Cabify pues tienen varias cosas en común, ¿no? Nacieron más o menos a la vez, BlaBlaCar un poco antes que Cabify, para solucionar pues, problemas en el segmento de la movilidad. Y bueno, son dos ideas que nacen y se desarrollan en el sur de Europa, en Francia y en España. Y querían un poco que charláramos y viéramos, oye, sobre estos puntos en común, pues qué otras cosas más podemos contar y qué puede interesar a la audiencia. Y yo, bueno, quería comenzar un poco pues, sobre esta parte en común, que es que empezamos pues, en 2009, si no me equivoco, ellos y nosotros un poquito más tarde, en 2011. Veníamos de una crisis importante que había afectado pues, bastante al sur de Europa, más a España que a Francia, pero bueno, que también abrió muchas oportunidades, ¿no? Pues al desarrollo de nuevas ideas, a que la gente pues, se animara a hacer cosas un poco diferentes. Bueno, estamos o vamos de camino pues, a una situación económica un poco difícil, hacia no sé si una nueva crisis, pero bueno, hacia un momento delicado. Y quería bueno, preguntarle a Vincent, ahora me corriges si me dices cómo es, bueno, ¿qué similitudes, qué diferencias ves entre la situación a la que vamos ahora y la que estaba en 2008-2009 tras la crisis financiera que sufrimos? Bueno, pues un placer estar invitado. ¿No, me confirmáis que me escucháis bien? Vale, genial. Muy bien, pues un placer poder estar contigo además. Yo para, bueno, comentar todo esto y efectivamente me hace recordar años duros y años duros que en el fondo fueron o sea, como catalizador para el lanzarse en el emprendimiento. O sea, todo el mundo podría decir, pues, me decían incluso en su momento cuando me tiré a la piscina, pues, oye, qué valiente, ¿no? Cuando todo está cayendo, pues te metes a levantar o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, en cierto modo, yo creo que es el momento. Y la situación actual es muy similar. Está cayendo mucho, pues es justamente el momento que hay que pues, sacar la energía y las ganas para levantar algo, porque efectivamente es anticíclico y llegará el momento que la inversión que se hace ahora pues se verá recompensada en el futuro, porque efectivamente las cosas irán a mejor. Y disculparme por ser optimista, pero yo creo que el optimismo es la sangre de los emprendedores, porque si no hay optimismo ni fe, pues bueno, nos podríamos quedar en casa o a lo mejor no. O sea, quiere decir que es lo que nos anima mucho a tirar adelante. Entonces, es mi opinión, que cuanto más duro se pone el viento, más hay que apretar. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que esa similitud bueno, en que ahora hay oportunidades que hay que aprovechar y que bueno, el viento sopla en contra, pero es que si no sales ahora, pues es difícil ser pequeño y crecer cuando todo el mundo está aprovechando el viento de cola. Yo creo que una de las diferencias es que ahora hay como mucho más entendimiento de lo que es el mundo startup. Hay mucha más gente que ha pasado por otras startups, que se ha desarrollado, que tiene bueno, más experiencia en cómo hacer avanzar una empresa, bueno, desde el proceso más pequeño hasta ir construyéndola y ir escalándola. Creo que hay más apoyo de las instituciones, que en su momento pues, era algo prácticamente inexistente. Tampoco ahora es todo lo fuerte que sería deseable. Creo que hay bastante más. Y bueno, yo creo que este evento y como estaban hablando, pues ahora muchos de los que presentaban ideas, pues el apoyo de la Diputación y otras instituciones de aquí, pues se ve que cada vez es más fuerte. Y bueno, creo que una de las diferencias es que en su momento, tras esa crisis, lo que abrió la oportunidad de nuevas empresas era un poco el cambio tecnológico que hubo, ¿no? La entrada del smartphone, el tracking GPS, que permitió pues, la existencia de BlaBlaCar, de nosotros. Y ahora un poco la oportunidad es
los cambios sociales, o esa es mi opinión, ¿no? Oye, estamos aquí en medio de la pandemia, la gente está encerrada, está saliendo como puede, se están cambiando el transporte, se está cambiando pues, la forma de entender el ocio, de cómo nos movemos, de cómo nos transportamos. Yo creo que ahí va a haber oportunidades que todavía no sabemos cuáles son. Y bueno, preparando un poco esta conversación, le escuché un podcast con Frédéric Mazzella, que hablaba que en BlaBlaCar pasasteis por 30 modelos de negocio hasta dar con el que era correcto, ¿no? Con el que dijisteis, oye, esto es lo que por fin hace clic y esto funciona. Y quería un poco que bueno, pues nos contaras cómo fue ese proceso de decir, oye, voy probando, todavía no alcanzamos lo que hay que hacer y cómo supisteis que llegado ese momento esa era la idea correcta. Sí, bueno, efectivamente, el proceso de monetización fue bastante complicado en el sentido de que o sea, la innovación realmente de BlaBlaCar no está en su, no en el modelo de negocio, sino en conseguir que la oferta y la demanda se puedan encontrar. Entonces, claro, eso lo conseguimos. Pero después, una vez que ya estaba funcionando, la gente pues no le veía valor. ¿Ya? Es como no vemos valor a tener una autopista. Por mucho que nos puede costar dinero, pero en el fondo tiene muchísimo valor, igual que tener pues, infraestructura en un país. Entonces, el hecho de si mañana una autovía la deberíamos pagar. O sea, las autovías de España deberían ser de autopista, en cierto modo, porque tiene un coste a todos los españoles. Bueno, ahí no me voy a meter en el tema de políticos sobre las autopistas de una comunidad autónoma en concreto con otra, pero en cierto modo las tenemos gratis, pero nos cuesta a todos. Entonces, esto es no valorar lo que tenemos. Pero entonces en BlaBlaCar tuvimos este punto que era necesario. Antes, podríamos imaginar 1000 cosas, pero antes pues no funciona. Tu producto no funciona porque nadie está ahí. Tu producto en el fondo es la masa crítica. El producto de Cabify, en vuestro caso, pues con tener un solo coche por una ciudad ya es accionable y ya puedes monetizar y es bastante claro. No necesitas tener 20.000 coches y 200.000 clientes. De cierto modo ya puedes empezar a generar tracción. Nosotros no, a tener un coche en Madrid, pues por mucho que tengamos 100 o 200 pasajeros, si este coche no se mueve o no coge a nadie, pues no va a funcionar. Entonces, era una ecuación complicada de hacer funcionar porque es el producto tecnológico como tal y después la masa crítica que es parte del producto y que es donde toda la experiencia del usuario está enriquecida porque hay más gente ahí. Igual que si ahora pues, te vas a Idealista, pues encuentras muchas casas y si publicas algo ahí, vas a encontrar mucha gente que quieren comprar tu casa o que quieren alquilar tu casa. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Efectivamente, es un proceso muy diferente. En ese caso, no es ni menos ni más que cualquier otro, pero sí que hay que trabajar mucho en la innovación, es ver cómo puedes sacar algo que es gratis a algo de pago. Y en ese proceso, pues tuvimos que idear muchísimas cosas y bueno, aparte de llamarnos de todo tipo de palabras, nosotros tuvimos llegamos a monetizar y la gente, sobre todo, lo que nos dimos cuenta es que no es porque cobrábamos una comisión, que el problema es porque cambiábamos las costumbres. Y bueno, a veces tú piensas que la gente no va a pagar porque no quieren o no le dan valor, pero en el fondo están dispuestos a pagar, pero no están dispuestos a cambiar. Entonces, claro, aprendes cosas y te equivocas y rectificas y poco a poco pues aceptas y la verdad que ha sido un éxito la monetización en España de pasar más de 3 millones de personas en modo free a 4 millones de personas en modo pago. O sea, si tenemos que ser orgullosos de algo, por lo menos entre las cosas que he conseguido hacer, pues es una de ellas, porque eso no hay muchos marketplaces que lo consiguen hacer fácilmente, ni WhatsApp lo ha conseguido. No, y de hecho yo creo que esa es otra de las grandes diferencias que
bueno, un poco el mundo donde eras capaz de generar millones de usuarios en modo free, ¿no? Y había una inversión y una apuesta por generar pues el marketplace, pensando en que luego llegará la monetización en algún punto. Pues ahora va a ser más complicado, ¿no? Ya algunos fondos, algunos gurús de la inversión, pues bueno, ya empiezan a dar un poco del modelo en el que, oye, las ideas están muy bien y crear grandes productos es genial, pero queremos ver un camino claro desde la partida hacia la rentabilidad. Yo creo que eso en algunos casos puede ser un error, porque bueno, productos como BlaBlaCar pues lo puedes llegar a matar sin darle la capacidad de que crezca desde el inicio. Bueno, creo que también va a tener que hacer que todos los que empiezan ahora tengan que agilizar un poco la mente y pensar muy rápidamente en cómo mostrar, si no el camino ideal para conseguir la rentabilidad y la capacidad de financiarlo todo, si un ejemplo, una señal de que lo que se está produciendo se puede monetizar. Yo creo que eso va a ser un desafío que cambia un poco las reglas del juego, no para la mayoría de las startups, sino para aquellas que están dedicadas o que tienen, bueno, una intención muy clara de escalar rápidamente, ¿no? y de convertirse en una empresa de gran tamaño, con presencia en varios países y que, bueno, pues que absorba gran parte de la cuota de mercado. Ese va a ser un equilibrio muy difícil de jugar en los próximos años. Y creo que, bueno, a la hora de buscar financiación y de desarrollarte, el poder mostrar que, oye, que ya hay capacidad de generar algo de ingreso, pues va a ayudar muchísimo. Y sobre esta parte de la expansión y del crecimiento, yo tenía dos preguntas aquí o dos temas un poco sobre los que charlar. La primera es, oye, vosotros empezasteis a entrar en mercados muy rápidamente, a expandiros. Bueno, entiendo que visteis que la tecnología era aplicable a cualquier mercado y dijisteis, vamos allá. ¿Cómo decidíais a dónde ibais? Tanto globalmente, ¿no? ¿A qué países? Como localmente, como decíais, oye, voy a hacer la ruta, no sé, Madrid-Bilbao o la ruta Barcelona-Valencia. ¿Cómo tomáis estas decisiones? Bueno, es ahí donde tuvimos la verdad que gracias hombre, hubo un conjunto de cosas que pasaron en España y que en Francia no pasaron realmente. En Francia todo su crecimiento fue orgánico. Y claro, obviamente para llegar a tener una masa crítica, pues tardaron entre 3 y 5 años y obviamente asentaron sobre una comunidad, trabajaron muchísimo la parte de comunicación en PR, pero digamos todo el resto era gracias a que Francia también había muchísimas huelgas, con lo cual ayuda a que las autopistas están todas de pago, ¿vale? O sea, y que el tren es súper caro. Entonces, al final te das cuenta que es el caldo de cultivo perfecto para que una empresa como BlaBlaCar pueda funcionar. Ahora ya, cuando te vas a otros países, te encuentras con que las autopistas son gratis, con lo cual el value proposition de compartir coche baja, y sobre todo baja la ecuación que permite la química, las proporciones de interés para que alguien lo haga, ¿no? Entonces, son factores que cuando tú defines tu expansión, pues te vas a Turquía y ves que en Turquía, pues a lo mejor por cultura o por infraestructura de carreteras, pues la verdad que compartir coche a lo mejor no es tan interesante porque tienen ya autobuses que son muy baratos, subvencionado por el Estado y que permite pues, tener ese tejido de desplazamientos que es mucho más competitivos que realmente compartir el coche con alguien. Ahora ya a otros países como Portugal que tienen una dinámica diferente porque es un país, vamos a decir, de geografía más pequeña, pero sí que entonces ya la propia dinámica de Madrid-Valencia que puedes encontrar que funciona muy bien en España y que puede funcionar muy bien en Alemania y en otros países, pues ya en Portugal ya no funciona tanto, porque ya el value proposition igual otra vez es muy diferente. Entonces, claro, la expansión internacional la aprendimos a hacerla en base a lo que aprendimos a hacer, a lo que aprendimos en cada país. Entonces teníamos esta enseñanza y al final, bueno, digamos, cuando yo me estaba saliendo ya de BlaBlaCar, estaban montando una ronda de financiación bastante grande para poder decir, mira, si lo hemos conseguido en 10 países bien, pues ahora ya para 20 o 30 países necesitamos tanto dinero y que fue un poco la apuesta de BlaBlaCar en esa época y se pegaron
bueno, nos pegamos porque yo, por mucho que no estaba ahí, yo me asocio a las decisiones. Nos pegamos un portazo en la India y en México y en Turquía bueno, en Inglaterra, que no salió nunca. O sea, que en el fondo los ingleses usaban mucho BlaBlaCar fuera de Inglaterra, pero en Inglaterra no. Por muchos motivos que eran culturales y estructurales al país. Entonces, ya, todos los países en la movilidad no se parecen y supongo que lo mismo que vosotros, Cabify o mismo Uber en despliegue internacional, por mucho que lo de un taxi un taxi evolucionado, que es los servicios que proporcionáis, todo el mundo lo puede entender, pues culturalmente y por la dinámica del mercado e incluso la regulación, pues os veis afectados en unos países más que en otros. Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, en nuestro caso es bastante parecido. O sea, además un poco del análisis económico, ¿no? Decir, oye, ¿a qué mercados son más interesantes? ¿Dónde hay pues mayor nivel de rutas, mayor nivel de uso pues, de taxi en nuestro caso, de vehículo compartido, de necesidades de seguridad, etcétera? O sea, para nosotros una parte bastante importante de la decisión, sobre todo al principio, cuando empezamos a expandirnos, y éramos realmente muy pequeños para empezar la expansión, ¿no? Nos tiramos a la piscina pues con pocos recursos, fue la parte cultural, ¿no? Porque digamos que desde aquí es fácil un poco mirar hacia arriba, ¿no? A los vecinos del norte de Europa y decir, oye, pues si esto va bien aquí, lo llevamos a Francia, lo llevamos a Alemania, lo llevamos al Reino Unido. Y, bueno, son mercados más potentes, etcétera, y parece una gran oportunidad. Pero la realidad es que esos mercados pues tienen dificultades y en la parte de la movilidad hay diferencias culturales significativas que yo creo, bueno, que un poco para todos los que estáis pensando en crear un proyecto que tenga pues la posibilidad de expandirse, que creo que es importante valorar también, ¿no? Oye, no solamente qué mercado es el más interesante, sino cuáles de los mercados interesantes son en los que yo lo puedo hacer bien. Y la parte cultural a veces se obvia y es extraordinariamente importante. O sea, el hecho de poder contar con gente que más o menos entiendes cómo funcionan, cuál es su proceso mental, por qué toma las decisiones y que compartes pues algo más allá del número, ayuda mucho en el proceso de lanzamiento y en el proceso de escalamiento. Y sobre esto, la segunda pregunta, y sobre la parte del proceso de escalamiento, ¿no? Esa parte pues, que algunos determinan, ¿no? Cuando pasas de 100 empleados a entre 100 y 1000, o bueno, ya más de 1000, más de 10.000, ¿no? Ahí hay una parte importante que creo que muchas veces pues, no se habla tanto, ¿no? Se habla de las startups en este proceso de creación de la nueva empresa. Vas avanzando hasta que tienes 10, 20, 50 empleados y gestionar pues esa empresa culturalmente y proceduralmente es más o menos sencillo, ¿no? Porque conoces a todo el mundo por su nombre y probablemente conozcas la vida de todos. Pero cuando empieza a crecer la empresa, y esto es algo que las empresas grandes ya está hecho, pero cuando tú la estás creando pues no lo está tanto, y no se habla mucho de ello, hay que trabajar la cultura, hay que trabajar los procesos, hay que trabajar la estrategia, la forma de organización dentro de la empresa. No solo el producto que va hacia afuera y que presentas a los usuarios y a los clientes, sino cómo trabajas tú pues para que los departamentos se hablen, para que la gente conozca los objetivos, para que todo el mundo comparta una misma cultura que muchas veces se obvia y luego te viene a morder, ¿no? Al cabo de un tiempo, pues hay gente que ha llegado nueva, que no conoce realmente un poco la historia anterior y que tiene preguntas que nadie le ha explicado. ¿Cómo trabajasteis vosotros eso? ¿Cómo hicisteis una expansión tan grande y pudisteis mantener pues, una cierta homogeneidad en lo que hacíais o no? ¿Qué aprendisteis? Sí, no, es clave. Es clave lo que dices porque sobre todo las startups de 5 colegas o vamos a decir, un equipo de 30 personas, bueno, es donde todo, o sea, puede ser más o menos organizada, pero en el fondo es un caos de gestión de crecimiento, pero un caos necesario porque es ahí donde se va a crear, se va a idear y se va a crear todo el resto de la empresa. Y obviamente hay una fase, en esa fase,
no miras tanto los procesos porque ya muchas oportunidades que vienen, que rompen todo, las asunciones se modifican, pero después cuando ya pasas ese umbral, obviamente no puedes gestionar o no puedes animar a un equipo de más de 30 personas sin que haya una cultura fuerte. O sea, en mi opinión, eso es lo que aprendí. Y de hecho fue uno de mi mayor pain. O sea, yo de hacer una transición, venía del mundo corporativo y justamente quería montar en las startups y pensaba que efectivamente yo me encuentro súper a gusto en un entorno súper hiper creativo donde las cosas cambian todo el rato. No me gusta tanto una empresa con muchos procesos. O sea, yo tengo que admitirlo, hay que conocer sus puntos fuertes y los menos fuertes. Sin embargo, son necesarios y sin ellos, en el emprendimiento donde estoy ahora, pues mira, no estamos a 30 personas todavía, pero ya aún así ya lo estoy preparando porque sé que va a venir y cuando va a venir es que o lo tienes y vives mejor o lo tienes y es un caos absoluto. Entonces, claro, la transición que tuvimos que hacer, sobre todo, fue cómo podíamos hacer una escalabilidad internacional sin que fuera muy costosa. Entonces, la diferencia de quizás un modelo como el vuestro es que no tenemos coches, no tenemos operaciones, tenemos solo marketing. Tenemos realmente en BlaBlaCar esa necesidad de volver a repetir un cookbook. Que obviamente cada país va a tener su diferencia, su diferente nivel de comunicación, sus cosas, pero a ver, lo podrías hacer a distancia o lo podrías hacer en el país. Tomamos la decisión de hacerlo en el país por muchos motivos, porque pensábamos que es que está realmente conectado con el ecosistema, o sea, no me vería vender cosas en Japón sin conocer a los japoneses. Y entonces en ese caso, contratando gente del país y teniéndoles ahí, y con la voluntad de siempre sincronizarnos cada mes una reunión y teníamos la reunión en París y entonces claro, era súper interesante vernos muchas veces y para alinear la comunicación, los valores y la estrategia de despliegue. Entonces lo hicimos así. Sí, nosotros una de las cosas que aprendimos tarde fue que estos valores, estos procesos tienen que estar documentados, ¿no? Al principio es fácil que permeen y que vayan, bueno, pues de arriba abajo y de abajo arriba y que todo el mundo pues sienta que los conocen. Llegado un momento, pues entre lo que la gente piensa que es y lo que realmente es, pues empieza a haber diferencias significativas y ahí es donde se puede un poco empezar a romper todo. Sí, si me permitís ahora darles voz a esas personas que están al otro lado de la pantalla y os están escuchando, he de decir que, vamos, o sea, perdonarme, disculparme porque no estaba en mí esto, porque tengo aquí a toda la gente on fire diciendo, pues vamos, la ponencia más esperada, qué ganas tenía de escucharos, sois la revolución de la movilidad. La verdad es que la gente está escuchándonos bastante atentos, ¿no? Salen algunas de las preguntas que también son interesantes y son ¿cuál es el futuro de Cabify y BlaBlaCar? ¿Cuál es el mayor miedo, la amenaza de las nuevas formas de revolucionar la movilidad? Yo esta es una pregunta que traía también para comentar con Vincent. En mi opinión, la mayor amenaza es que no es una amenaza. El mayor riesgo es que no se vaya lo suficientemente rápido. O sea, yo creo que realmente el COVID lo está acelerando. Probablemente post-COVID pues haya un retroceso otra vez en las formas de movilidad y la gente vuelva otra vez a lo tradicional, a usar el coche más comúnmente, pero creo que hay un proceso de aceleración de que la gente empiece un poco a plantearse pues, que la propiedad del coche no es tan necesaria. Y que existe pues multitud de alternativas para hacer pues transportes entre ciudades, dentro de la ciudad, e incluso de larga distancia, pues BlaBlaCar ahora también se ha metido incluso al mundo del autobús, ¿no? Y que realmente pues tener tu propio coche pues probablemente no parezca una gran inversión. Y creo que vamos en ese camino, no creo que vaya a pasar tan rápido como se postula pues, en algunos lugares. No sé si Vincent tiene una opinión parecida o... ¿Estás en mute? Sí, perdón. Solo porque escuché mal la pregunta, si me la puedes repetir. Sí. Solo para... ¿Cuál es el futuro de Cabify y BlaBlaCar? ¿Cuál es el mayor miedo, la amenaza de las nuevas formas de revolucionar la movilidad?
Ok, vale, muchas gracias. Bueno, yo en línea lo que se ha dicho antes, justo yo creo que la humanidad yo creo que se ha desarrollado también porque es proporcional también el PIB de una empresa, de un país, a la cantidad de movilidad que ofrece a la gente. Entonces, por ejemplo, si Madrid paga un precio fuerte ahora en términos de impacto de COVID es porque se mueven mucho por su situación geográfica, pero su situación geográfica que viene de Felipe II, si entiendo bien la historia, para poder enviar ejércitos a cualquier parte del país, pues buscó un punto que estaba en el medio. Entonces, justo esto, ¿sabes? Has beneficiado el crecimiento de la ciudad de Madrid y también fue, digamos, el caldo de cultivo para el crecimiento de BlaBlaCar, porque podíamos tener una distancia de 250, 300 kilómetros, que es la distancia óptimo para que un viaje en BlaBlaCar sea interesante para el conductor y para el pasajero. Entonces, eso era nuestro sweet spot, pero esa misma distancia no la encontramos en otros países y por eso también hay otros tipos de activación de clientes en otros países. En la India, como lo decía, pues sería un factor de crecimiento súper grande porque hablamos de cientos de millones de personas potenciales que podrían usar ese modelo de transporte. Sin embargo, como el coche entra como siendo un valor diferencial del punto de vista casta, del punto de vista socioeconómico, no nos damos cuenta de esto aquí porque todo el mundo tiene un coche. Incluso en comunidades de España hay varios coches por personas. Pero sin embargo, en países como la India, pues es un factor diferencial, con lo cual el atasco es el precio que paga uno por tener un estatus social diferente. Y esa persona no va a coger a alguien de otra casta, donde realmente son los que necesitan transporte. Entonces, claro, al final ese modelo no funciona en otros países y el futuro de BlaBlaCar pues, es reinventarse y tirar hacia otros para su expansión, me refiero a otros elementos de movilidad, como lo está haciendo, por ejemplo, en Francia con los autobuses, en Alemania o en Rusia con plataformas de ticketing, de transporte, de ticketing para transportes. Entonces, ahí se va diversificando para que en el fondo pues, sea una ventana de acceso a la movilidad. Lo que tiene fuerte, en mi opinión, Cabify, y lo que tiene fuerte también, en mi opinión, BlaBlaCar, son dos empresas que han apostado muchísimo para la demanda. Entonces, tiene una imagen muy fuerte. O sea, no es casualidad que Cabify haga publicidad en Renfe, de cierto modo, por eso. Y entonces, claro, podría ser que mañana Cabify sea, o BlaBlaCar sea un modelo de transporte que permita, pues a lo mejor, ¿por qué no comprar un billete de tren, un billete de avión o un patinete? Pues son cosas que va a ocurrir tanto a Cabify como a BlaBlaCar. Pues yo no, ahí son especulaciones lo que digo, ¿eh? No en nombre de la empresa, que no estoy ahí, ¿vale? Desde 4 años, pero sí ya creo que la dirección de la movilidad va hacia una única ventana donde compramos un billete a un tercero de confianza que sabemos que nos va a dar movilidad integrada o conectada. Os voy a hacer las 2 últimas preguntas y necesito que me lo hagáis en respuestas en súper breves. Ya lo siento, porque sé que todo el mundo está escuchando, la verdad es que con mucho interés. Bueno, como ya sabréis, aquí tenemos una gran comunidad de emprendedores y entre ellos las preguntas son: ¿cuáles fueron los retos más importantes en las primeras fases de vuestros proyectos? Vincent, si quieres. En breve, ¿eh? Sí, perdona que me he extendido y No. hablar de algo que me gusta es el problema de... Entonces, máximo reto del producto pues es que es hacerlo, para mí, es hacerlo lo más... es quitar cosas. Siempre tenemos tendencia a añadir más cosas y más cosas. Y keep it simple es lo más duro que exista. Pero es lo más complicado. Entonces, por mucho que te parezca súper necesario, pues a veces no lo es. Entonces, eso es la respuesta, además muy corta, keep it simple. Muy bien. Yo coincido, o sea, tener foco en poquitas cosas, hacer apuestas por lo que te parece interesante y decir que no. Y eso es extraordinariamente importante. Es decir, esto no lo vamos a hacer porque probablemente no sea tan buena idea. Y la última pregunta es: ¿cómo os habéis adaptado a la pandemia? Vincent.
¿Cómo nos hemos adaptado a qué? A la Perdón. pandemia. No he escuchado, perdón. ¿Cómo os habéis adaptado a la situación de la pandemia? Ah, vale. Bueno, yo de lo que he leído en LinkedIn, ¿no? O sea, porque no, bueno, ahí con unos compañeros con quien he hablado, ¿vale? O sea, que de hecho cuando hablé con el CEO de BlaBlaCar el otro día, como a preguntar, oye, ¿qué tal, tíos? ¿Cómo estáis? Porque, bueno, pues se veía, había visto en la televisión que animaban a la comunidad a no usar BlaBlaCar para viajar. Con lo cual es muy fuerte, ¿no? O sea, tú montas una red y dices a toda la red, no, ahora a partir de ahora no funciona. Y claro, me decía, es que hemos vuelto a 2009 en términos de tráfico. Y, mira, todo eso, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo para que efectivamente volvemos a construirlo todo. Y bueno, la buena noticia es que la comunidad está ahí, la comunidad bueno, está enganchada y al final pues hemos vuelto a los inicios pre-COVID, incluso con creces de cara al año pasado, con lo cual eso es positivo, significa que los cimientos de la base están aquí. Y bueno, el COVID es una paréntesis con que tenemos que vivir, pero que no afecta tanto, o un poco sí, pero no de forma transitoria al desarrollo de la compañía. Y en nuestro caso, pues no se recomendaba no viajar con nosotros, pero bueno, lo primero que hicimos fue pues pensar en los empleados, ¿no? Y un poquito después en los usuarios, la verdad. Primero cuando empezaron a anunciar, oye, que está sucediendo esto, pues dijimos, oye, todo el mundo para casa y vamos a ver qué sucede. Y cuando vimos lo que estaba sucediendo, pues dijimos, oye, ¿cómo podemos conseguir que el servicio sea siendo seguro? Y eso es lo primero en lo que estuvimos, pues distribuyendo EPIs, comprándolas nosotros mismos, llevándolo a los conductores en los mercados en los que estamos. Y después pensando, ¿y ahora qué? ¿No? Y bueno, pues el ahora qué era pues, lanzar o relanzar delivery en muchos sitios, en otros en los que pudimos pues apoyar trasladando médicos o pacientes y un poco pues estar ahí y aprovechar pues los assets que tenemos pues para apoyar un poquito lo que pudimos pues en la sociedad y en las ciudades en las que estamos. Y después, pues post-COVID, pues seguir empujando seguir empujando en la parte de seguridad y conseguir que la gente pues no tenga ningún problema en viajar con nosotros porque perciba que realmente estamos haciendo cosas que limitan la capacidad o la posibilidad de contagio. Y seguir trabajando pues, en ver otros modelos que nosotros también estamos muy atentos, ¿no? A ver cómo van a cambiar las ciudades, cómo van a cambiar las empresas, el ocio, pues para ver qué hacemos en los próximos meses y qué cosas de las que hacemos ahora pues, siguen funcionando en el futuro. Bueno, pues Milla Esquer, mil gracias, merci beaucoup. Ha sido un placer teneros. Espero que os tengamos más veces, la verdad, y que nos traigáis también más ejemplos. Me queda alguna pregunta que me gustaría haceros, pero bueno, sí, eso ya os lo haré después. Si os animáis a escribir en el chat, porque la gente ha hecho más preguntas y si podéis responder estarán encantados de recibir vuestras propias respuestas. Así que mil gracias y nos vemos en el futuro. Así que, sorionak. Gracias. Gracias.